Buenas tardes a todos. Comenzamos la segunda intervención de esta tarde, el 12 de mayo, el ciclo académico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Y bueno, por supuesto, estoy muy agradecida a dichas jornadas, a la Universidad de Almería por contar conmigo, a María concretamente por ponerse en contacto y soy una afortunada de presentar esta tarde a Natalia Fernández Rodríguez, que viene de la Universidad de Sevilla. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Después ha pertenecido al Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna y también, algo muy interesante, formó parte del grupo Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, fruto de este trabajo, por ejemplo, haría una edición crítica del Cardenal de Belén. En la ya citada Universidad de Berna, en mayo de 2018, obtenía su habilitación a cátedra con una tesis sobre la mirada en la lírica amorosa de los siglos XVI y XVII, titulada Ojos creadores, ojos creados, mirada y visualidad en la lírica castellana de tradición petrarquista. Ha publicado numerosos estudios y ediciones críticas de autores como Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Agustín de Moreto y, sobre todo, Lope de Vega. Algunos de sus trabajos más recientes tenemos a Santa Bárbara y la representación dramática de la santidad en los siglos XVI y XVII, o La mirada de Pigmalión en La fiera, el rayo y la piedra, ya de 2022. Y hoy, ya que su área principal de investigación es la hagiografía castellana, sobre todo en las versiones teatrales de las comedias compuestas entre el siglo XVI y el siglo XVII, hoy nos va a hablar de la representación de la santa en la comedia áurea como dialéctica visible entre cuerpo e imagen. Cuando quieras, Natalia. Bien, pues muchas gracias, Martina, por la presentación tan generosa. Y muchas gracias a los organizadores de estas jornadas, en especial a María, por la invitación, por haber contado conmigo para formar parte de este elenco, no de actores y actrices, pero también es un elenco en cierta manera, y por haberme dado la oportunidad de venir a Almería y conocer esta ciudad que no conocía y que me está gustando mucho. Lo poquito que he visto me está gustando mucho y desde luego me siento muy, muy privilegiada de poder formar parte de este equipo de las jornadas académicas. He cambiado ligeramente el título de la intervención, la filosofía es la misma, pero lo he cambiado para simplificar un poco, ¿no? Eso de dialéctica visible entre cuerpo e imagen me resultó al final un poco farragoso y preferí insistir en el aspecto esencial, en realidad, que es el que va a vertebrar toda la exposición, que es la cuestión de la conflictividad, ¿no? Al final lo he terminado titulando, como ven ahí, representando a las santas en la comedia áurea, un encuentro conflictivo entre cuerpo e imagen. En un encuentro, en unas jornadas, ¿no?, que, como comentaba María esta mañana, están basadas en intentar mostrar y poner en valor el papel de la mujer en la conservación y en la difusión del teatro del siglo de oro, no podemos dejar de recordar, evidentemente, a las actrices que en su momento llevaron a las tablas todas esas obras, todos esos textos que ahí nos han quedado. A diferencia de otros teatros nacionales bien conocidos, en el teatro español eran las actrices, mujeres, quienes representaban los papeles femeninos, como ya comentaba esta mañana la ponente inaugural, ¿no? Eso no se consiguió, no fue algo que se consiguiera sin esfuerzo y no fue algo exento de polémica, exento de controversia,
porque lo cierto es que la presencia de mujeres sobre el tablado nunca estuvo del todo bien vista en los casi más de un siglo, ¿no?, en el que más o menos podemos hablar de vigencia de la comedia nueva. La presencia de las mujeres en escena se vio siempre con cierta suspicacia por parte de ciertos sectores, especialmente conservadores. Esto es muy probable que esté relacionado con lo que en un artículo clásico sobre los visual studies, ¿no?, los estudios visuales de Laura Mulvey, un estudio centrado en la narración cinematográfica titulado Placer visual y narración cinematográfica, en concreto, ella plantea un poco, basándose en ese concepto de la male gaze, ¿no?, la mirada masculina, como la mirada que tradicionalmente ha creado la feminidad o la representación de eso que llamamos lo femenino. Convirtió tradicionalmente a la mujer en un objeto, por decirlo así, observable. Es lo que ella dice, la connotación de mirabilidad, si me permitís el neologismo, ¿no?, para traducir ese to be looked at-ness, que también es un neologismo creado por la propia Laura Mulvey, ¿no? Esas dos imágenes que he puesto ahí se corresponden, bueno, pues con una de los fotogramas de la ventana indiscreta que sirven para ilustrar un poco el planteamiento de la propia Laura Mulvey, y al lado he puesto, ya para ir entrando en materia, una de las silografías incluidas en un santoral, en un Flo Santorum del siglo XVI, una de las múltiples ediciones que se hacen de los santorales del siglo XVI, en concreto sobre la vida de María Egipciaca, de Santa María Egipciaca, el momento en que se encuentra el monje Zósimas en el desierto y ella se cubre para no ser vista, pero él la observa, la mira e intenta reconocerla, ¿no? El hecho, en definitiva, de que sobre las tablas, volviendo al comienzo, ¿no?, sobre las tablas de la comedia nueva fueran mujeres quienes quienes interpretaban los papeles femeninos, sin duda redundaba en la intensidad de la ilusión dramática, redundaba en esa afectividad, en esa emotividad, en esa intensidad, ¿no?, de la emoción que llegaba a los espectadores. Y eso se intensificaba en el caso de las comedias de santas, ¿no? Si el paradigma del arte nuevo ya tenía de por sí esa proyección eminentemente pragmática, conectada con la recepción, el gusto y la afectividad de los espectadores, ¿no?, esas comedias hechas, voy hacia atrás porque todavía no estoy hablando de eso, esas comedias hechas por y para el público, esa intensidad afectiva se duplicaba, como digo, en el caso de uno de los subgéneros seguramente más representativos, sin duda, no sé si más representativos, pero sí más representados, ¿no?, del teatro barroco, como fue la comedia de santos. Aunque es un género que no nació con el Concilio de Trento, es bien sabido que las disposiciones conciliares sobre la demostración ad oculos y la exposición de la imagen sagrada fueron un detonante indiscutible para la eclosión del género ya desde finales del siglo XVI, desde las dos últimas décadas aproximadamente del siglo XVI, y su confluencia con la estética barroca ya en el siglo XVII, una estética esencialmente visual, esencialmente teatralizada y teatralizante, ¿no?, supuso la definitiva consolidación y desarrollo del género. Bien, por tanto, desde esa devoción participativa propugnada desde el concilio, ese movere, ¿no?, el mover al espectador, bien desde la estética del desbordamiento esencialmente barroca, esa estética del desbordamiento que hace confluir la admiratio al santo y la teatralidad propiamente dicha, la comedia de santos nació con vocación de conectar con el público estéticamente, pero sobre todo de mover y conmover al espectador fomentando la adhesión devota. Y fomentando esa adhesión devota por la vía de la emocionalidad y la participación afectiva. Una participación afectiva basada fundamentalmente en el desbordamiento, en esa disolución de fronteras entre lo humano y lo trascendente, entre lo observado y lo observable. Una conexión o participación afectiva que estaba en relación con la comprensión de la santidad como lenguaje visual, la santidad o el culto a los santos como configuración visual. Y ahora sí, un ejemplo, ¿no?, un ejemplo visible, nunca mejor dicho, de esta comprensión visual de la santidad o de la comprensión del culto a los santos como lenguaje visual,
Lo tenemos, por ejemplo, ¿no?, en la colección de santas, en la serie de santas representadas por Francisco de Zurbarán. He puesto un ejemplo, la Santa Casilda, conservado en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Se ha considerado esta colección de santas de Zurbarán uno de los ejemplos más emblemáticos, más representativos del modo barroco de representar a la santa. Al contrario de lo que se suele pensar, ¿no? Uno piensa en el barroco como algo muy histriónico, muy exagerado, con mucha intensidad, ¿no? Pero en realidad el barroquismo, ¿no?, esa estética barroca, tal como la definió en su momento Emilio Orozco, estableciendo esas conexiones precisamente entre el teatro y la pintura, ¿no?, en lo que incide sobre todo es precisamente en esa disolución de fronteras, lo que decía ahora, esa disolución de fronteras entre lo humano y lo trascendente. Si nos fijamos en esta representación de Santa Casilda, tenemos que fijarnos mucho para ver qué es una santa. Hay efectivamente un aura, ¿no?, ahí encima en la parte superior, pero muy sutil. Vemos a una mujer que nos mira desde el lienzo. Se establece ya esa dialéctica de miradas entre los observadores y la observada, la mirada en este momento. Y sí, lo que vemos es el atributo de la santa, que es lo que la singulariza, ¿no? Lo que se logra con las santas de Zurbarán es establecer la conexión entre la tierra y el cielo, una conexión muy sutil, pero perfectamente visible, para quien esté familiarizado, evidentemente, con la iconografía de los santos, a través del cuerpo de la imagen, a través del cuerpo de la figura representada. Y eso es básicamente lo que se hace en la Comedia de Santos, establecer la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo humano y lo trascendente, a través de los cuerpos de las actrices y los actores que realizan, ¿no?, desarrollan la acción dramática sobre las tablas. Se ha hablado mucho sobre los mecanismos compositivos de las comedias de santos y su relación conflictiva a veces, y casi siempre, ¿no?, con el paradigma de la comedia nueva. Se ha utilizado la etiqueta a lo divino para poner precisamente en valor el armazón profano proporcionado por el arte nuevo y para insistir en cómo la modelación piadosa o la reconfiguración piadosa que supone la comedia nueva o la comedia de santos exige una doble adaptación. Por un lado, el fondo religioso tiene que adaptarse al marco profano, pero por otro, los temas profanos de la comedia también sufren una transformación, también sufren una metamorfosis al entrar en una órbita de temática fundamentalmente piadosa. Pero posiblemente uno de los impulsos configuradores esenciales del género es el diálogo entre la acción dramática y la imagen del santo o la santa protagonista. La comedia de santos viene a ser una explicación sobre las tablas del proceso por el que un ser humano, tan humano como quienes están en el público, termina erigiéndose en una imagen venerable. En algunas ocasiones yo he utilizado el símil cinematográfico, ¿no?, el making of. La comedia se convierte en una especie de making of de la imagen. Así se hizo la imagen. Una imagen establecida, una imagen grabada en la memoria de los espectadores a través fundamentalmente de la pintura y de los grabados incluidos en los Flores Santorum, ¿no?, a través, en definitiva, de las artes plásticas, de las artes visuales. El actor tiene que encarnar a un personaje de comedia y al mismo tiempo evocar una iconografía que el público identificaba, admiraba y veneraba. Y era esa dialéctica entre el cuerpo del actor en el mundo y la imagen del santo en la iconosfera del público la que determina muchas veces el desarrollo de la acción y las propuestas escenográficas de los dramaturgos. Decía Belting que la imagen representa la presencia de una ausencia. En el teatro lo que se produce es la confluencia de dos presencias que terminan fusionándose, la del cuerpo sobre el tablado y la de la imagen sagrada en la memoria de los espectadores. Pues bien, en las comedias de santas las cosas se complicaban especialmente. En el proceso de adaptación de las vidas piadosas al marco del arte nuevo, y muchas veces coincidiendo precisamente ya con el sustrato hagiográfico, las protagonistas, no podía ser de otra manera, eran damas hermosas, adoradas y admiradas por los caballeros y galanes que continuamente ponían en peligro su vocación de castidad, o incluso, en el caso de una tipología especialmente sugerente, especialmente sugestiva y especialmente frecuente, ¿no?, en las comedias del siglo XVII, como es el de la pecadora penitente o el de la pecadora arrepentida, llegaban a seducirlas incluso.
Efectivamente, había un moralista, ¿no?, en una cita muy conocida, muy citada, a propósito de las comedias de santos, decía, en las comedias tiene que haber amores, tiene que haber amoríos, tiene que haber galanteo, ¿no?, porque si no el público va a decir que está viendo un flos santorum y no una comedia. En la comedia tiene que haber todo eso, tiene que haber toda esa temática profana. Y esos amores profanos, imprescindibles en el arte nuevo, eran vistos con suspicacia por los moralistas como uno de los ingredientes más nocivos de las comedias de santos y más incompatibles con su finalidad devota, pero por otro lado eran esenciales, eran imprescindibles para que la comedia existiera. Pero es que estos amores profanos, en el caso de las comedias de santos varones, aparecían, por supuesto, y muchas veces los santos varones, salvo en algunos casos de santos especialmente conflictivos, especialmente problemáticos, como podía ser San Agustín antes de convertirse, como podía ser Cipriano de Antioquía, que llega a firmar un pacto, es el Fausto español, ¿no?, llega a firmar un pacto con el demonio para gozar a una mujer antes de convertirse. Esos amores profanos pues afectaban a otros, ¿no? Y ellos pues a lo mejor estaban ahí incluso para ayudar al pecador a salir de su vorágine de pecado. Pero en el caso de las santas lo que sucedía es que eran ellas las que se veían envueltas en esos lances amorosos en primera persona. La actriz, no lo olvidemos, debía evocar la imagen de la santa, y esto se complicaba especialmente cuando lo que veían los espectadores sobre las tablas era una mujer hermosa, asediada, adorada, acosada en algunos casos por los varones, ¿no? Pero no todo se quedaba ahí, porque incluso en los casos en que la protagonista se exponía explícitamente como santa en algunas escenas apoteósicas del final o en algunos momentos clave de la conversión, lo cierto es que lo que se mostraba en primera instancia era el cuerpo de la actriz. Es muy habitual la fórmula como la pintan, aparece la Magdalena como la pintan, o aparece Margarita de Cortona como la pintan, o tal como la pintan, ¿no? Evocando ¿qué? Esa imagen en la iconosfera de los espectadores, ¿no? Eso no garantizaba nada, porque si uno dice, bueno, si decían cómo la pintan, pues ya uno piensa en una imagen religiosa, en una pintura religiosa y ya está, ¿no? Ya está todo conseguido, ya está cualquier viso de duda, ya está conjurado. Lo cierto es que no, porque la pintura, y veremos algún ejemplo, la pintura también estaba bajo sospecha en algunos momentos, la pintura sagrada también se veía con cierta suspicacia y de hecho, bueno, pues es bastante clásico el planteamiento de cómo la imagen, por ejemplo, de María Magdalena conectaba desde el punto de vista visual con la iconografía de Venus como diosa del amor, ¿no? Con lo cual, el hecho de que se evocase explícitamente la pintura no garantizaba que la mirada ya estuviera encauzada hacia donde en principio debía estar. Antes de evocar la imagen, por tanto, antes de evocar esa imagen, esa iconografía, lo que se veía sobre las tablas era un cuerpo, el cuerpo de la actriz, y a veces un cuerpo semidesnudo, un cuerpo a veces que se mostraba abiertamente ante el público. Y eso podía contener la devoción en nombre de otras miradas, como diría Góngora, ¿no?, fieramente humanas. Hay un ejemplo en una comedia de Tirso de Molina, que por cierto, Tirso de Molina es posiblemente, y así lo califica uno de los grandes especialistas, ¿no?, como es Florit Durán, Francisco Florit, dice que es el gran experto en el siglo de oro en lograr esta mixtura sacroprofana que es la comedia de santos, ¿no? Hay muchos dramaturgos que componen comedias de santos, dramaturgos de primerísima fila, ya lo sabemos, pero sí que es cierto que Tirso de Molina tenía una habilidad especial para lograr, con los mecanismos poéticos y escénicos, fusionar realmente esos aspectos sacroprofanos que son los que en definitiva explican, ¿no?, configuran el género de la comedia de santos. Y era un especialista también en la creación de personajes femeninos. Las comedias de santas de Tirso de Molina posiblemente sean las que más juego dan en este aspecto, ¿no? Bien, pues hay una comedia, Los lagos de San Vicente, precisamente sobre Santa Casilda, no era casual, ¿no?, que la santa que elegí de Zurbarán fuera precisamente Santa Casilda, donde hay una escena en la que la santa aparece, voy a resumir un poquito el argumento, ¿no? Casilda, la futura Santa Casilda, es una joven musulmana que luego se convierte y demás,
Pero ella, pues a lo largo de la comedia, tiene una enfermedad, son una especie de hemorragias, una especie de desmayos y demás, y entonces ella va a ir, se está encaminando a unos lagos donde se supone que el agua tiene propiedades curativas y demás, ¿no? Bueno, hay un momento en la que la criada, Axa, pues la descubre en una de esas crisis de salud y llega comentando al padre y a los personajes que están allí pues la situación, ¿no? Dice: un accidente mortal, señor, robarnos procura con la infanta la hermosura del más generoso mayo. Disfrazada en un desmayo la muerte a su edad perjura. En flor nos lleva esta rama y la sangre que es su vida, no sé por qué la desama, pues ingrata y homicida por el suelo se derrama, aquí el sol por ella llora. Menos mal que se han ido los actores porque sé que lo he leído fatal, pero bueno, lo mío es escribir sobre ello, no recitarlo. Ahí tienen el texto y así lo pueden leer mejor, ¿no? Y la acotación nos muestra ya, digamos, la presencia de la actriz, ¿no? Descúbrese la santa en una silla desmayada. Bueno, esta escena es una escena casual, en medio de este argumento que les he sintetizado, ¿no?, en las notas fundamentales, y lo que está haciendo aquí, básicamente, Tirso, es prefigurar, eso es algo muy habitual en las comedias de santos, se juega mucho con las prefiguraciones, con las ironías cósmicas que decía Wardroper, ¿no?, prefigurar precisamente el martirio de la Virgen, o sea, es el momento en que ella pues, está desfallecida, sangrando, y eso lo que nos muestra es como una especie de flash, ¿no?, en el que visualizamos antes de que realmente suceda, luego sucederá en la comedia, ese martirio. Pero claro, evidentemente toda, digamos, creación cultural está en una órbita, pertenece a una órbita cultural donde surgen otras representaciones, otras expresiones, y más o menos, en los mismos tiempos, nos encontramos con un soneto de Gabriel Bocángel, y no es el único, no sé qué pasó por ahí en un determinado momento, que a varios poetas de primera fila en el Siglo de Oro les dio por dedicar poemas amorosos a mujeres desmayadas, desfallecidas, heridas o sangrando, insistiendo precisamente en la casi carga erótica de esa imagen, ¿no? En vivas ondas de ofendida grana desata a lisi procurada herida, menos siente la púrpura perdida que el tener experiencias ya de humana. Quedó cual rosa que expiró temprana, tarde avisada de desvanecida, a quien el viento ejecutó en la vida, aún sin dejarla escarmentar de vana. Pálido ofreces, lisis, el semblante, nunca con más razón se tema el rayo que cuando el cielo pálido se viere. Contemple amor por quien estás triunfante en la fingida muerte de un desmayo. Viva qué hará quien mata cuando muere. Bueno, hay otro soneto de Lope similar en este sentido, seguramente les viene a la cabeza uno de Góngora, donde también habla de una herida el blanco pie del hierro breve, ¿no? Un poco esa idea de la dama herida, y en este caso inconsciente, como elemento atractivo, como elemento con carga erótica, con carga sensual, ¿no? La fingida muerte de un desmayo. Más adelante, en el barroco, nos encontramos una representación, volvemos a las santas, en este caso María Magdalena, también exhausta, en este caso después de la penitencia, pero evidentemente también la tenemos casi desmayada, completamente medio inconsciente, mostrándonos en este caso parte de su cuerpo y, en definitiva, sin que se hable de influencias, evidentemente, porque estamos hablando de momentos distintos, pero si hablamos de cuestiones visuales, si hablamos de escenas visuales, podemos trazar una línea, ¿no? Una línea que conecta estas tres expresiones culturales a través del motivo del desmayo, el sueño, la inconsciencia, por decirlo así, y en definitiva la accesibilidad visual, ¿no? Decía Fried, en un estudio sobre la pintura, ¿no?, en tiempos de Diderot, que para fomentar, por decirlo así, la mayor expresión de mirada voyerista, existen unas actitudes, lo que él llama las aptitudes absortivas, por decirlo así, que son la muerte y el sueño. Digamos que la inconsciencia está un poco en ese medio camino, ¿no? Ese momento en el que la mujer se convierte en plenamente accesible desde el punto de vista visual, ¿no? Una mujer inconsciente, una mujer que no es consciente, valga la redundancia, de estar siendo observada, que en cierta manera representa por un lado el sumum de la mirabilidad que decíamos al principio sin que ella se dé cuenta, y eso es lo que le permite a la mirada masculina, digamos, convertirse o actuar como poseedora desde el punto de vista visual.
Esto, evidentemente, podría decirnos Javier Portús, de hecho tiene un artículo sobre ello, ¿no? Dice, bueno, es que este tipo de cosas lo que no podemos hacer es olvidar cuáles eran las costumbres perceptivas de los españoles del siglo de oro. Evidentemente, los españoles del siglo de oro estaban mucho más familiarizados que nosotros con la mirada piadosa. Eran mucho más capaces que nosotros, por una cuestión de cultura, ¿no? Al final estamos en el territorio de la visualidad. La mirada tiene un aspecto cultural, la mirada no es objetiva, no se ve lo mismo siempre de la misma manera y, desde luego, no se ve lo mismo siempre en las mismas épocas. Evidentemente, para un español del siglo de oro seguramente le resultaba más fácil activar la mirada piadosa al ver el cuadro de María Magdalena que para nosotros, que bueno, pues vivimos en una sociedad más laica, ¿no? donde la relación o la familiaridad con la iconografía sagrada no es tan intensa. Pero lo cierto es que si vamos a los testimonios contemporáneos y volvemos al teatro, nos damos cuenta de que no es una cosa aislada, no es un ejemplo aislado, ¿no? Sino que en toda la tradición sobre las controversias sobre la licitud del teatro nos encontramos múltiples, he elegido 3 que me han parecido especialmente interesantes, ¿no? Pero múltiples ejemplos de cómo realmente los propios contemporáneos se tensaban ante esa presencia de las actrices representando a santas de esta guisa, ¿eh? No digo que las actrices salieran desnudas al escenario, como sale aquí Magdalena, pero en algunos casos sí que a lo mejor, pues, sobre todo las penitentes, pues sí que salían de una forma un poco rayana en esas miradas un tanto ambiguas, ¿no? Por ejemplo, en 1682, en los discursos políticos y morales en cartas apologéticas contra los que defienden el uso de las comedias modernas que se representan en España, Gonzalo Navarro Castellanos dice: «Vemos una ramera muy hermosa representar en el teatro la persona de una Magdalena desnuda y penitente en el desierto, mal vestidas y afeitadas sus carnes con solo sus cabellos, descompuestos, con aliño como descuidado y mal cubiertas de un velo transparente que no pasa de la rodilla o que no llega. ¿Es por ventura esto provocar a la penitencia con el ejemplo de la Magdalena o es con la desnudez deshonesta de una infame ramera provocar a la pública lujuria?» Ahí está la clave, ¿no? En ese pasaje que he subrayado, ahí está la clave. Y básicamente el problema es el no entender o el no asumir lo que es la ilusión dramática, en definitiva, ¿eh? O sea, que ahora veremos todavía ejemplos más significativos en este sentido, ¿no? La cuestión es, ¿qué se consigue básicamente con la presencia de una actriz haciendo de Magdalena? Se consigue, de María Magdalena, ¿no? Se consigue evocar la penitencia, se consigue realmente fomentar la piedad, o se consigue lo otro. ¿Cuál de las dos miradas estamos fomentando? Y esto no lo decimos ahora, en el siglo XXI, ya lo decían en el siglo XVII, ¿no? Independientemente de esas costumbres perceptivas que efectivamente no eran las mismas que las nuestras. Otro ejemplo, de Agustín de Herrera, también de 1682. Este es un discurso, es una respuesta a la aprobación a la quinta parte de Comedias de Calderón del Fray Manuel Guerra, que es uno de los ejemplos precisamente pro comedias, ¿no? a favor de las comedias. Dice: «Saca lágrimas a los ojos la comedianta que hace un papel penitente y al mismo tiempo que lloran con devoción hipócrita los ojos por ventura se abrasa con deseos lascivos de la misma comedianta el corazón». Es la devoción que causan las comedias, devoción propia del teatro, que es en la apariencia verdadera y en la realidad representada. En el teatro, una mujer liviana y profana, representando los efectos de una santa virgen, muestra compostura en las acciones, modestia en el semblante, castos sentimientos en las palabras y a veces lágrimas en los ojos, quedándose con su propia liviandad en el alma. Así, los que asisten a las comedias se engañan en lo que lloran y en la devoción que a su parecer experimentan. No son lágrimas verdaderas, no es en la realidad devoción eficaz cristiana. Todo es una pura representación falsa y engañosa, porque se queda en términos de una insubsistente veleidad que se compone amigable y dulcemente con todo lo apasionado del corazón. Lo mismo, ¿no? O sea, aquí en las primeras líneas lo que tenemos aquí es un poco, casi a mí me recuerda
esos test visuales, ¿no?, que aparecen ahora mucho en Google, en las redes sociales y demás, ¿no?, de mira esta imagen y lo que veas primero dirá algo sobre tu personalidad. Entonces ves la imagen y a lo mejor ves una paloma y si te fijas de otra manera ves un barco, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que plantea aquí. Por un lado estás viendo a una penitente, pero es que por el otro estás viendo a una actriz, ¿no? Dice, por los ojos, por ventura, se abrasa con deseos lascivos de la misma comediante al corazón, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿qué es lo que ves primero? ¿O qué es lo que veían primero? Habría de todo, evidentemente, ¿no? Depende de quién estuviera mirando. Y el último ejemplo de esta serie, ¿no?, que quería mostrarles es ya posterior, es ya del siglo XVIII, de Francisco Moya y Correa, y dice: ¿qué es ver a una señora cómica practicando ayer los últimos ápices del donaire y gracejo y verla hoy a esa misma hacer las veces de una santa penitente, en coloquios con Dios nuestro Señor, absorta y extática? Representa la otra a una Magdalena penitente y sale al tablado cual se suele ver en una pintura que por peligrosa debiera condenarse a las llamas. Este fragmento es interesante a propósito de lo que decía antes de la pintura, ¿no? Lo de la pintura sagrada o lo de que se hicieran referencias a la pintura sagrada no garantizaba nada, porque también la pintura a veces estaba rayana en lo lascivo, ¿no?, para según quien la mirara. En definitiva, como digo, podríamos estar aquí leyendo testimonios en esta línea horas, porque realmente son muchísimos. He elegido 3 donde creo que quedan más o menos claros, quedan más o menos definidos cuáles eran los argumentos. Los argumentos eran básicamente, bueno, pues el no entender, ¿no?, o el establecer el no saber separar, por decirlo así, o el no poder separar, bueno, el papel de la actriz, que ayer, como dice, ¿no?, ayer pues hizo un determinado papel cómico, lascivo y demás, y hoy está haciendo a una Magdalena. ¿Eso cómo puede ser, ¿no? Cómo la misma actriz, cómo el mismo cuerpo nos va a fomentar la devoción, nos va a fomentar la piedad, si ayer la vimos haciendo otro tipo de cosas, Bueno, ante esta situación, obviamente, de la misma manera que los moralistas, ¿no?, eran conscientes de esta problemática, de esta conflictividad, como decía al principio, también lo eran los dramaturgos, no se escapaba, ¿no?, a ellos. Y ellos mismos utilizaron esta conflictividad de formas diversas. En algunos casos, los propios dramaturgos intentaron, pues, a través de medios poéticos, de medios escénicos, de alguna manera, encauzar esas miradas de los espectadores, ¿no?, y decirles, tienes que ver esto, lo que tienes que ver cuando veas a la actriz, no es a la actriz, no es la lascivia, no es la desnudez, no es la sugerencia, no es la sensualidad, es a la santa, esa santa de la que te estamos hablando. En otras ocasiones, esa misma conflictividad se convierte en fuente de tensión dramática, y eso lo vemos de manera muy habitual. Los propios dramaturgos explotan la posibilidad dramática. Esto es muy teatral, en definitiva, ¿no? Entonces ellos mismos explotan la fuerza dramática de esas ambigüedades. Porque lo que tenemos al final en todo eso son, como digo, no se trata de ver compartimentos estancos, no se trata de o evocaban la piedad o evocaban la lascivia. Podían evocarlo todo a la vez, de la misma manera, ¿no?, como la película de los Oscars, todo a la vez en todas partes. Porque al final la mirada no es algo unidireccional, no es algo simple. En un momento dado, pues eso, se puede ver a la santa, pero al mismo tiempo está la actriz. Entonces se genera una especie de caleidoscopio, ¿no?, en la mirada. Y eso es lo que aprovechan, eso tiene mucha fuerza escénica, mucha fuerza dramática, y los dramaturgos pudieron explotarlo, ¿no? En las comedias de santos muchas veces se juega con recursos anfibológicos, con los dobles sentidos, con las ambigüedades, con las ironías, ya lo decía antes, con esas prefiguraciones, ¿no? El mismo cuerpo nos sirve para evocar, digamos, la imagen de la dama asediada por los galanes, y al mismo tiempo ese mismo asedio de los galanes se convierte muchas veces en una prefiguración irónica de lo que será luego la veneración a la santa. Eso lo vemos de manera muy habitual, ¿no? Y yo quería comentar, por no decirlo todo así en modo vago, ¿no?, sino comentar algún ejemplo, un par de ejemplos, nada más. Ya hemos visto en todos estos testimonios que he leído cómo se habla de manera sistemática, ¿no? Lo que ha salido siempre ha sido la penitente, y en concreto Magdalena, María Magdalena, como, bueno, el símbolo, el antonomásico de la penitente.
Junto a las penitentes, la otra tipología de la santidad especialmente sugerente en este tema del que estoy tratando es la mártir, porque penitentes y mártires, por razones obvias, ponen la corporalidad en un primer plano, ya desde el propio sustrato hagiográfico, ¿no? Sin llegar al teatro. Una comedia sobre una mártir, es en la primera en la que me quiero centrar, una comedia no demasiado conocida, una comedia anónima y de una primera fase de desarrollo de lo que es la comedia de santos. Normalmente hablamos mucho de las del 17, el barroco y demás. Esta, como vemos, está incluida en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, un manuscrito en el que aparece una de las primeras comedias de Santos de Lope, por cierto, la comedia de San Segundo. Y es un manuscrito de valor incalculable, ¿no? para ver realmente cómo se fue forjando el género de la comedia de santos. Bueno, pues ahí aparece una comedia de la vida y martirio de Santa Bárbara. Y Santa Bárbara es, pues dentro del elenco de mártires, es la VIP, por decirlo así, porque la VIP desde el punto de vista dramático, porque realmente sobre Santa Bárbara hay hasta 5 piezas dramáticas entre el siglo XVI y el siglo XVII, que sepamos, posiblemente 7, si tenemos en cuenta ciertas reescrituras y demás, y es, dentro de la tipología de las mártires, por alguna razón, gustó mucho, llamó mucho la atención y la llevaron muchas veces a las tablas, ¿no? En el siglo XVII habrá una versión de Guillén de Castro, El prodigio de los montes, que seguramente sea la más conocida. Pero me he querido detener en la del siglo finalísimos ya del siglo XVI. Se puede considerar ya una comedia de santos, aunque sea... Uy, esto no era lo que quería hacer. Aunque no sea todavía la plena comedia barroca, ¿no? Pero digamos que ya cumple prácticamente todos los requisitos, 3 jornadas, todos los requisitos, digamos, conectados con el género. En las vidas de santos, en la base hagiográfica, hay una escena, que es la que voy a comentar en la comedia, que es esta, que les pongo ahí, que ahora mismo voy a leer, en la versión, en este caso, de Gonzalo de Ocaña y Pedro de la Vega, en edición de 1580, que va acompañada de esa silografía que ven ahí, ¿no? Que creo que es también bastante ilustrativa de lo que decíamos antes de la observación, la mirada, ¿no? La mujer como observada por la mirada masculina, en este caso, y que es además muy ilustrativa de ese cuerpo en primer plano asociado al martirio. Es una imagen, como ven, conectada temáticamente con la vida de Santa Bárbara. Ahí tenemos en segundo plano la torre, que es lo que identifica la imagen como propia de Santa Bárbara, y es una imagen que aparece vinculada a muchas vidas de mártires, que no son esencialmente Santa Bárbara, ¿no? De tal manera que la imagen había como una conciencia tipológica, primero, de Santa Bárbara como una de las mártires por antonomasia y segundo, de esta imagen como una de las representativas de lo que era el martirio femenino. Se representó y se repitió muchas veces, ¿no? También por cuestiones prácticas relacionadas con las imprentas y demás, pero ese es otro tema, ¿no? La escena en concreto dice así: y después que le hubieron cortado las tetas, mandóla llevar el adelantado desnuda por la ciudad, porque viesen todos su torpedad. Y Santa Bárbara alzó los ojos al cielo y dijo: Tú, Señor Dios mío, que cubres los cielos de nubes, envía el tu santo ángel de las alturas celestiales para que cubra la mi desnudez, porque no sea visto de los seguidores de maldad. La desnudez de la mártir y la mirada de los otros. La desnudez de la mártir para ser mostrada a los otros como castigo, ¿no? En la comedia, obviamente esta escena se traslada a la acción dramática y entonces vemos cómo el adelantado Marciano, que es el encargado de infligir, ¿no?, el martirio a la santa, cuando ve que no tiene nada que hacer, que ella no se retracta, que ella sigue adorando al Dios cristiano y demás, dice: «Hola, llevadla al momento y para que sea testigo el pueblo de su castigo, con loco furor violento encarnes la desnudad, porque más su daño sienta, y llevadla por la afrenta por medio de la ciudad. Podrá ser que de esta suerte, yendo afrentada y desnuda, lo que la muerte no muda, lo mude lo que no es muerte». Entonces, Santa Bárbara se va del escenario y entonces hay una siguiente escena en la que aparece un ángel que la cubre con una túnica blanca. Eso en el teatro, en la comedia, vamos. Y acto seguido sale Santa Bárbara de blanco debajo de un palio que la traen 4 ángeles y el Padre y otra gente que pudiere.
Y entonces se produce un diálogo que en términos actuales podríamos decir que es una especie de diálogo de besugos, ¿no? Tiene hasta un punto cómico. Dice Marciano: ¿qué es de ella? Aquí la traemos. ¿A dónde está? No la vemos. Oh, miserable de mí. Traidores, mostradla ya. Aquí viene cual conviene. ¿Desnuda? Desnuda viene. Pues traidores, ¿dónde está? Ciegos, sin luz, ¿qué hacéis? Que aquí voy entre vosotros, sino que defienden otros lo que vosotros queréis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues un poco en plan el traje nuevo del emperador, ¿no? O sea, se está jugando, evidentemente, Bárbara está en el tablado, cubierta con esa túnica blanca y demás. El público ve a Bárbara. Lo que pasa es que el juego que se está haciendo aquí es que se supone que los pecadores no son capaces de ver a Bárbara, no la ven. Es invisible para los pecadores porque, pues eso, no tienen ella ya pues ha sido elegida, ha sido cubierta con una túnica por un ángel y demás, no está desnuda, evidentemente, pero ¿qué es lo que se consigue aquí? Pues evidentemente encauzar la mirada, ¿no?, del público. Se dice, si la estás viendo es porque lo que estás viendo es una elegida por Dios, ¿no?, una elegida por el ángel para ser salvada, para ser mártir, etcétera, porque estos son los que no la ven, o sea, y no veas nada que no sea eso, ¿no? Es una manera de encauzar la mirada y de jugar con esas dialécticas visuales para crear una afectividad, para conectar con la afectividad de los espectadores a través de esa complicidad, ¿no?, entre lo que está sucediendo en el tablado y la mirada de los espectadores. Bueno, y el último ejemplo, ya muy rápido, que no quiero yo abusar de la paciencia a estas horas un viernes, ¿verdad? El último ejemplo, pero es que me parece interesante porque es el tipo, ¿no?, el tema de las santas travestidas, que es algo que realmente en este contexto es bastante pertinente, evidentemente, ¿no? Las santas travestidas son una tipología o subtipología en realidad, porque confluye con otras tipologías, ¿no? Hay santas travestidas mártires, santas travestidas penitentes, ahí tenemos una selección: Margarita, Marina, Pelagia, Eugenia, Teodora, Eufrosina. Pelagia y Teodora son penitentes, Eugenia, Margarita, Marina son mártires, ¿no? O sea, que confluyen un poco las tipologías. Básicamente, ¿qué sucede? Bueno, pues que hay un momento dado, esto en las bases agiográficas, hay un momento dado en las vidas de estas santas que por lo que sea se disfrazan de hombre, se dejan sus galas y se visten de varón, se cortan el pelo y se visten de varón, ¿no? En algunos casos para hacer penitencia, para pues como autocastigo, por decirlo así, pero no solo, evidentemente eso es, digamos, la parte narrativa, todo esto, pero no solo, hay una base espiritual en todo esto que podemos explicar o podemos utilizar también con muchísimos textos, pero el que se cita normalmente para explicar esto es el comentario sobre la carta a los Efesios de San Jerónimo, que dice así: mientras una mujer es para el parto y los hijos, difiere del hombre como el cuerpo difiere del alma, pero si desea servir a Cristo antes que al mundo, entonces dejará de ser una mujer y será llamada hombre. El disfraz varonil de estas santas que cambian su traje, tiene una dimensión no solo narrativa, no solo de disfraz y ya está, sino que tiene una dimensión espiritual. Conecta con toda esa tradición de ánimo varonil frente a flaqueza mujeril, ¿no?, que ven digamos, en el discurso misógino tradicional. Pero claro, hay algo más, es que el disfraz varonil en la comedia nueva no es baladí, no es trivial, porque ahí estaba Lope también diciéndonos más cosas, ¿no? Decir, en ese pasaje del arte nuevo de hacer comedias también bien conocido por todos. Las damas no desdigan de su nombre, y si mudar en traje sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos con las confluencias, ya empezamos con los líos. O sea, por un lado sí, son santas travestidas, según la tradición, son santas que se cambian de traje porque eso tiene una conexión espiritual donde se ve que eso las conecta más con Dios y demás, según toda esa tradición, pero es que además se visten de varón y resulta que gusta mucho a la gente. Estamos otra vez en el mismo conflicto, ¿no? En el mismo caleidoscopio que veíamos antes. Francisco Ortiz, en este caso, uno de los defensores de las comedias, este no era de los moralistas, decía nada menos que esto: ha de ser más que de hielo el hombre que no se abrase en lujuria viendo una mujer desenfadada y desenvuelta y algunas veces para este efecto vestida como hombre, haciendo cosas que movieran a un muerto, ¿no? Tenemos la portada del libro clásico sobre esto, que es el estudio de Carmen Bravo Villasante.
más que nada para, claro, al final era la manera en la que una mujer salía al tablado en minifalda, si nos damos cuenta, ¿no? Con calzas más ajustadas, con una ropa diferente a la que era la ropa habitual de la mujer, y de ahí pues toda esa admiración por la mujer vestida de hombre, que es algo que puede chocar en un primer momento. Entonces, de nuevo, en todas esas obras que ponen en escena santas travestidas, Santa Eugenia, Santa Marina, Santa Margarita, Santa Teodora, Santa Pelagia, nos encontramos de nuevo con esta ambigüedad, con este caleidoscopio de miradas, ¿no? La mujer salía a las tablas vestida de hombre porque eso tenía conexiones espirituales, pero al salir a las tablas vestida de hombre, de nuevo comenzaba el conflicto, porque al final lo que se veía era una actriz, como dice Francisco Ortiz, haciendo cosas que movieran a un muerto. Una obra emblemática en este sentido es el José de las Mujeres de Calderón, que es sobre Santa Eugenia, ¿no? Claro, de las muchas ambigüedades, de las muchas ambivalencias que nos podemos encontrar, evidentemente el disfraz no deja de ser uno de los recursos teatrales por antonomasia, eso es evidente, y uno de los efectos habituales que nos encontramos, también con muchos toques de ambigüedad y de ambivalencia en este sentido, es pues que la mujer vestida de hombre termina despertando el deseo de otras mujeres. Entonces ahí ya se crea una especie de mare magnum, ¿no? de miradas conflictivas entre unas cosas y otras que, no sé, evidentemente los espectadores pues, estarían constantemente en un, no sé muy bien qué estoy viendo ya, no sé si estoy viendo a una santa, a una mujer vestida de hombre, a una actriz, en fin. Esta es una escena, ya por terminar, ¿no? Una escena del José de las Mujeres donde se produce esta situación. Va saliendo Capricho, que es el gracioso, y a este tiempo entra Eugenia, que está vestido de hombre ya. Se ha vestido de hombre para pasar desapercibida y aparte pues, para ir con esa conexión espiritual que decíamos, ¿no? Y Melancia está enamorada de quien ella cree Eugenio. ¿Qué de cosas imagino en viéndome sola? Pero cuando acercarse le miro a mí, a nada me resuelvo, ¿no? Es un poco ese deseo, ella ve llegar a Eugenio y siente ese deseo. Y luego está el guiño gracioso de Capricho, que él se siente interpelado, dice, ¿cómo de espaldas me ha visto acercar? Pero el amor es lince, ¿no? Porque dice, lo está diciendo por mí. Pero eso ya es la comicidad habitual en las comedias de santos. En definitiva, podríamos multiplicar los ejemplos, o sea, estos mecanismos, estas ambigüedades, estos juegos, ¿no? Con lo que se ve, lo que se supone que los espectadores tendrían que ver en el mundo ideal, óptimo, en el que las comedias de santos realmente fomentasen la devoción al 100%, se supone que es para lo que surgen, y lo que realmente veían, ¿no? Como digo, se podrían multiplicar los ejemplos, pero lo cierto es que la última reflexión que quiero hacer es insistir, ¿no? En que en esas críticas de los moralistas, donde se critica pues, que si la actriz ayer estaba haciendo un papel y hoy está haciendo otro, con lo cual no se puede creer, ¿cómo vamos a creer a una Madalena que está ahí sabiendo que en realidad pues, es un cuerpo bello, ¿no? De una actriz y demás? Lo que nos muestra es básicamente una incomprensión, ¿no? De la poesía dramática, una incomprensión de lo que es la ilusión dramática, como decíamos, que desde luego no tenían los dramaturgos. Los dramaturgos comprendían muy bien las posibilidades de la expresión dramática, comprendían muy bien cómo a través de la poesía dramática podían encauzar miradas y, es más, comprendían muy bien la fuerza, ya no a lo mejor devocional o piadosa, pero desde luego la fuerza poética y la fuerza afectiva de aprovechar todas estas ambigüedades. Y la comedia de santos, que no es el género a lo mejor más popular, más actual, ¿no? de lo que es pues la nómina de obras del siglo de oro, realmente es un verdadero arsenal, una verdadera mina de estos juegos donde se aprovechan las dialécticas de miradas entre los personajes, el público, actores, actrices, ¿no? Y cómo a través de las escenas de estas comedias y de ver cómo se juega con estas ambigüedades, podemos acercarnos, no del todo, porque eso es imposible, pero acercarnos un poquito más a esas costumbres perceptivas tan ambiguas seguramente como las nuestras y tan ambivalentes como las nuestras de los espectadores del siglo de oro. Muchas gracias. Bueno, Natalia, muchísimas gracias a ti. Yo a veces cerraba la boca porque me daba cuenta que estoy a este lado y estaba así.
Si hay alguna pregunta, aunque no tenemos mucho tiempo, pero alguna preguntita rápida sí podemos hacer antes de irnos. ¿Yo puedo hacer una entonces? Bueno, has hecho una mención, ¿no?, precisamente al deseo que podía despertar en las mujeres el ver a otras mujeres actrices vestidas de hombre, y te quería preguntar un poquito más sobre esto, ¿no?, sobre cómo era la recepción en la mirada femenina, porque sí has mencionado más la mirada masculina, ¿no? Y bueno, ya sabemos el juego entre mirada alegórica y literal, ¿no?, que en el siglo XVII resurge un poco, algo medieval, pero claro, todo eso está dedicado a quien sabe leer, a quien sabe llegar a la mirada alegórica, que al final es el hombre, es la mirada masculina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres receptoras? Además de ese deseo, ¿nos puedes hacer algún comentario? Pues sabemos poco de la receptora, porque ya vemos que los comentarios, la mayor parte de los comentarios que podemos localizar, ¿no?, los moralistas, toda esta bibliografía sobre las controversias y demás, son miradas masculinas. Digamos que las fuentes que tenemos, de quienes más o menos nos podemos asomar a cómo miraban y cómo veían, para bien o para mal, porque evidentemente hay moralistas y defensores de las comedias que lo veían todo perfecto. El propio Francisco Ortiz, que he citado ahí, era un defensor de las comedias, aunque era muy consciente de que, bueno, aquello de que salían mujeres por ahí podía ser problemático. Pero yo personalmente, testimonio de una mujer que nos cuente cómo veía la comedia, no lo conozco. A lo mejor conocen alguno, pero yo realmente de toda la bibliografía que he leído sobre las controversias no lo conozco. ¿Qué podemos hacer? Pues deducir, pero todo lo que podamos deducir lo vamos a deducir a partir de lo que ellos pudieran creer que las mujeres sentiríamos, que es lo que al final en las obras lo que tenemos, vale, pues a lo mejor pues, el José de las mujeres, Calderón de la Barca. ¿Se supone que una mujer puede llegar a sentir deseo por una mujer vestida de hombre? Bueno, pues a Calderón de la Barca le parecía que sí, y seguramente le parecía una idea hasta muy sugerente, ¿no?, para llevar a las tablas. Pero claro, realmente la opinión o la mirada de las mujeres no la tenemos. Al final, todo lo que es la representación así comenzaba un poco a partir del artículo este que comentaba de Laura Mulvey, que está muy bien, bueno, es un artículo clásico ya sobre esta cuestión, ¿no? Cómo realmente y tradicionalmente la representación de la mujer, incluso en los aspectos más íntimamente femeninos, proceden de una mirada masculina. Porque, bueno, son quienes tenemos ahí, ¿no? Entonces, todos estos trabajos que se hacen rescatando a todas estas dramaturgas y demás, ahí es donde podemos ver sus voces y ver lo que... Pero claro, realmente el volumen de textos es muchísimo más reducido y nos cuesta mucho más llegar a conclusiones. No puedo yo decir más. Si conocen algún testimonio donde realmente se hable... Una mujer hable de cómo ella percibía estas figuras, pues si algún día aparece será un tesoro, pero de momento solo podemos intuir. Vale, muchas gracias. Pues ya sí creo que tenemos que ir cerrando, así que gracias de nuevo, Natalia, y nos vemos en el teatro.